Buenas, vamos a resolver el ejercicio 12 del práctico 12, del práctico 1 de cinemática. El enunciado nos dice: una pelota resbala por un techo inclinado 30 grados con la horizontal y al llegar a su extremo pierde contacto con una rapidez de 10 metros sobre segundo. La altura del edificio es de 60 metros y el ancho de la calle que lo separa con el edificio de enfrente es de 30 metros. El esquema de la situación sería esta. Tenemos el edificio 1 con su techo, y sobre el techo estaría la pelota que viene bajando con una inclinación θ, que serían estos 30 grados, y un instante antes de despegarse la pelota del techo venía con un módulo de la velocidad, o que sería la rapidez, de 10 metros sobre segundo, y con el mismo ángulo de inclinación que venía sobre el techo, y está ubicado a una altura h de 60 metros respecto del suelo, y se encuentra a una distancia de 30 metros respecto de la pared del edificio de enfrente. Hasta ahí tendríamos los datos que nos da el enunciado. En el inciso A nos pide obtener las funciones temporales del movimiento de la pelota al perder contacto con el techo y la ecuación de la trayectoria. Nos pide graficar las ecuaciones temporales y graficar la trayectoria de la pelota. Eso ya vamos a ver cómo lo hacemos. En el inciso B, llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared del edificio de enfrente. Ahí el inciso D como que nos tira un indicio de cómo más o menos va a ser la trayectoria de la pelota. En el inciso C, hallar el tiempo y la velocidad con la que choca, sea con el suelo o con la pared de enfrente. Y en el inciso D nos pide hallar la posición en que se encuentra cuando la velocidad forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. Y si el ángulo es de 80 grados, es decir, que parece que en el medio de la trayectoria la velocidad tiene un ángulo de 50 grados o de 80 grados, lo que nos pide que en el caso de que exista esa velocidad, que la calculemos, y eso. Y hallar la posición en que se encuentra. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. El inciso A, que nos pide obtener las ecuaciones temporales del movimiento de la pelota al perder contacto con el techo. Bien, tenemos ecuación temporal de movimiento. Nosotros vamos a trabajar en este caso con la siguiente ecuación, que va a ser la posición en la dirección en X va a ser igual a la posición inicial en la dirección en X más la velocidad inicial en la dirección en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en la componente X por el tiempo elevado al cuadrado. Esta ecuación de movimiento solamente tiene validez para el caso de aceleración constante. Y esto es importantísimo, así que lo vamos a resaltar en rojo. Es decir, esta ecuación solo vale para el caso de aceleración constante. Entonces, para armar las ecuaciones temporales del movimiento necesitamos conocer la posición inicial, la componente de la velocidad inicial y la componente de la aceleración en esta dirección que vamos a analizar. ¿Tenemos esos datos? Bueno, antes de plantear las ecuaciones temporales del movimiento, vemos que son posiciones. En este caso es un movimiento bidimensional, así que va a depender de dos posiciones. Mejor dicho, la posición la podemos expresar como función de dos componentes.
una componente horizontal y una vertical. En este caso podríamos hacerlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de referencia, que es justamente lo que nos va a permitir plantear las ecuaciones del movimiento. Acá tenemos nuestro sistema de referencia. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a ubicar ese sistema de referencia? Podríamos en principio ubicarlo acá, ¿sí? Que el 0 esté ubicado justamente en esta posición. El 0 en Y, mejor dicho, el 0 en la posición vertical va a estar justo en el suelo, y en la posición horizontal va a estar justo por debajo de la pelota. También podríamos ubicarlo aquí arriba, que coincida con la pelota, con la posición de la pelota justo antes de que se despegue. Podríamos también ubicarlo en esta posición, sobre el edificio de enfrente, pero a la altura de la pelota. O podríamos ubicarlo también aquí abajo, que es sobre el edificio de enfrente, pero en el suelo, ¿sí? Cualquiera de los 4 sistemas de referencia nos debería dar el mismo resultado. Yo para este caso particular voy a plantear el sistema de referencia justo acá abajo, que el 0 del Y coincida con el suelo, y que la X justo por debajo de la pelota. Ahí nos queda fijo el sistema de referencia. Listo, entonces a partir de este sistema de referencia, al cual yo le voy a llamar Y en la dirección vertical y X en la dirección horizontal, esos son los nombres que les voy a poner al sistema de referencia. A partir de esto vamos a poder plantear las ecuaciones temporales del movimiento, que va a tener esta forma para el caso de aceleración constante. Ahora la pregunta es, ¿tenemos todos los datos? Bueno, la posición inicial para este sistema de referencia lo tenemos. De hecho, es este vector que va de acá hasta acá. La velocidad inicial en la componente tanto en X como en Y la tenemos, sí, porque fíjense que tenemos el módulo o la rapidez y tenemos el ángulo θ, así que podemos descomponerlo en dirección horizontal o en dirección vertical. Y la aceleración, bueno, en este caso, ¿cuál es la aceleración? Esa es la gran pregunta ahora. ¿Cómo es la aceleración? Y en este caso, si uno lanza un cuerpo al aire, suponiendo que la fricción del aire es despreciable, la aceleración va a coincidir con la aceleración de la gravedad. Y esa aceleración, según el dibujo, va a ser vertical y hacia abajo. Así que así tendríamos... Esa sería la aceleración, que va a ser igual a G. Vamos a hacerle las flechitas. Que es importante ya que son vectores. Y esa sería nuestra aceleración. Es decir, ya para plantear las ecuaciones temporales del movimiento tenemos posición inicial, velocidad inicial y la aceleración, que en este caso va a coincidir con G. Buenísimo, ya podemos plantear las ecuaciones temporales del movimiento según este sistema de referencia. Tenemos en la posición en X, tenemos la posición inicial en X. Fíjense que queda, al proyectar la posición de la pelota sobre la dirección en X, nos queda que es 0, más la velocidad inicial de la pelota en la dirección en X. Fíjense que va a ser V0 por el coseno de θ,
por t, v0 coseno de θ por t. Fíjense que esa componente apunta hacia la derecha, la componente en x, así que va a ser positivo, más la componente de la aceleración. Fíjense que la aceleración es perpendicular a la dirección en x, así que esa componente va a ser 0. A esta ecuación le vamos a poner un nombre y se va a llamar ecuación 1. En la dirección en y tenemos posición inicial en y. La posición inicial en y va a ser de acá hasta acá, que va a coincidir con h, que son los 60 metros, más la velocidad inicial en y. Fíjense que la velocidad inicial en y va a ser v0, en vez de coseno va a ser seno de θ por t. Pero fíjense que esta componente de y va a apuntar hacia abajo, que tiene sentido contrario al de nuestro sistema de referencia, por lo tanto va a ser menos v0 seno de θ por t, más un medio de la aceleración en la dirección en x. Fíjense que en módulo la aceleración coincide toda en la dirección en y, pero el vector apunta hacia abajo, así que en vez de ser más un medio va a ser menos un medio de la aceleración en y, que va a ser g por el tiempo al cuadrado. Y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Buenísimo, ya tenemos las ecuaciones temporales del movimiento. Ahora lo que nos pide es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria ¿cómo se va a definir la ecuación de la trayectoria? Va a ser la ecuación que nos represente la trayectoria del movimiento. Eso va a estar escrito en nuestro sistema de referencia, que va a ser en y, x. Es decir, la ecuación de la trayectoria va a ser la y como una función de la posición en x. Eso va a ser la trayectoria. ¿Cómo la podemos obtener? Fíjense que de la ecuación 1 podemos despejar el tiempo y ese tiempo reemplazarlo en la ecuación 2 para obtener la y en función de x. Es decir, si hago de 1, tendríamos que el tiempo va a ser igual a x sobre v0 por el coseno de θ. Y reemplazando en la ecuación 2, lo que obtenemos es la y igual a h menos, si reemplazamos t acá adentro, nos va a quedar tangente de θ por x menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, que vendría a ser esto, un medio de g por todo esto que está acá
que le vamos a poner llaves. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, esta sería nuestra ecuación de la trayectoria. Esta sería nuestra ecuación de la trayectoria. Fíjense que la ecuación de la trayectoria tiene, en función de x, es un polinomio de segundo orden, ¿sí? Con ordenada, cuando x es igual a 0, la altura, la posición inicial en y es igual a h, es decir, que justamente coincide con la posición de la pelota inicial, y a medida que va avanzando, es decir, a medida que va avanzando en los valores de x, al aumentar x vemos que lo que acompaña a la x al cuadrado va a ser negativo. ¿Qué significa eso? Que esa función o esa trayectoria va a ser cóncava hacia abajo si es una y en función de x. Y eso es lo que el primer análisis que podemos hacer de la trayectoria. Así que así podríamos tener una idea de qué forma va a tener la trayectoria. Es decir, va a ser una parábola cóncava hacia abajo y que va a arrancar con una pendiente inicial que va a ser la pendiente de la velocidad inicial. Bien, nos pide graficar x de t y de t, eso lo vamos a hacer después. Y nos pide graficar la trayectoria de la pelota. Bueno, ¿cómo va a ser la trayectoria de la pelota? Y analizando lo que nos dice el inciso B, que puede chocar con el suelo o con la pared de enfrente, así que parece ser que o choca con el suelo, lo cual nos daría una trayectoria de este tipo parábola, hasta que choca con el suelo, o que choque con la pared. Arranca con esta pendiente y se va curvando tipo parábola cóncava hacia abajo hasta que choca con la pared. Es decir, que tenemos dos posibilidades: una, o que choque contra la pared, o dos, que choque contra el suelo. Por lo que podemos definir dos casos. Caso 1, que sería choca con la pared, y caso 2, el caso 2, que choca contra el suelo. Y los vamos a llamar acá, caso 1 y caso 2. Caso 1 choca contra el suelo, caso 2, caso 1 choca contra la pared, caso 2 choca contra el suelo. Bien, entonces la pregunta que nos hace es, en el inciso B, es ¿chocará con el suelo o chocará contra la pared? Y esa es la gran pregunta: ¿chocará con el suelo o chocará con la pared? Acá tenemos varias formas de plantearlo. En principio hay dos. Dado que no tenemos la certeza de saber si choca con la pared o choca con el suelo, la estrategia podría ser de suponer que estoy en un caso. Por ejemplo, supongo que estoy en el caso 1, es decir, supongo que choca con la pared. ¿Qué significa que choca con la pared? Que sí o sí la posición final en X va a ser igual a los 30 metros. Y de ahí me fijo qué es lo que pasa. Si estoy realmente en el caso 1, la pelota va a chocar en una posición como esta. Si en vez de estar en el caso 1 estoy en el caso 2, con estas ecuaciones lo que me va a dar, es decir, suponiendo que supuse que estoy en el caso 1, pero cuando calculo en realidad estoy en el caso 2, lo que me pasaría matemáticamente es esto, que chocaría, entre comillas, aquí abajo. Es decir, suponiendo que estoy en el caso 1, que llega a una X igual a 30 metros, ¿qué es lo que me puede pasar?
Cuando yo haga los cálculos, me puede dar una posición acá arriba, que significaría que estoy en el caso 1, o una posición acá abajo, que significa que estoy en el caso 2. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Justamente que la posición para x igual a 30 metros. En el caso 1 la posición va a ser mayor que 0 y en la posición 2 va a ser menor que 0. Listo, ya tenemos una primera estrategia planteada. Tenemos la estrategia 1. Nuestra estrategia 1, ¿cuál sería? Suponer que estoy en el caso 1. Supongo que estoy en el caso 1. ¿Qué significa suponer que estoy en el caso 1? Estoy suponiendo que x es igual a d. Estos serían los 30 metros. Bajo esta condición que yo le impongo, calculo la posición final. La posición final en y. Ya sabemos que nos pueden pasar dos cosas. La primera es que el y, acá le vamos a llamar x final, que el y final sea mayor que 0. En tal caso, lo que me está diciendo es que si el i es mayor que 0, claramente estoy en el caso 1. Estoy en C1. Lo otro que me puede pasar es que el i final, como ya vimos, sea menor que 0. ¿Qué significa esto? Si es menor que 0 es que en realidad no estaba en el caso 2, sino que estoy en el caso 2. Y así uno podría, mediante esta estrategia, darse cuenta si estoy en el caso 1 o en el caso 2. Caso 1 choca contra la pared, caso 2 choca contra el suelo. Es justamente la pregunta que nos hace el inciso B: ¿llegará al suelo o chocará antes con la pared del edificio de enfrente? Bueno, con esta estrategia podríamos darnos cuenta fácilmente. La estrategia 2, ¿cuál sería? En la estrategia 2 sería al revés. En vez de suponer que choco contra la pared, supongo que choca contra el suelo. Si choca contra el suelo, le estoy diciendo que el i final va a ser igual a 0. Es decir, supongo que estoy en el caso 2. ¿Qué significa que estoy suponiendo que estoy en el caso 2? Que el i final es igual a 0. Entonces, bajo esta condición, ¿qué es lo que me puede llegar a ocurrir? Lo que me puede llegar a ocurrir es que vamos a agrandarlo un poco. Ahí está. Si estoy suponiendo que estoy en el caso 2, es decir, que i final es igual a 0, ¿qué es lo que me puede pasar? Que si realmente estoy en el caso 2, la posición final me va a dar justo, volvemos al dibujo, me está dando justo en esta posición. Si estoy en el caso 1, lo que me va a ocurrir matemáticamente es que me va a calcular esto de esta forma hasta que me va a decir estás chocando por acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y si calculo el valor final de x, fíjense que si estoy en realidad en el caso 1, chocaría entre comillas por acá, porque en realidad esto lo dibujé punteado porque no existe esto físicamente, sino que matemáticamente me está diciendo que va a chocar en esta posición, y si estoy en el caso 2, va a chocar en una posición como esta. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Es que si en realidad estoy en el caso 1, va a chocar para un x mayor a 30 metros. Y si estoy en el caso 2,
el valor de x cuando choque va a ser menor a 30 metros. Entonces esa sería nuestra estrategia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? La opción 1 es que en realidad que el x final me dé mayor a d, que esto es igual a 30 metros. ¿Y esto qué significa? Que estoy en el caso 1. O lo otro que me puede pasar es que este x final sea, si es menor, estoy en el caso 2. Si es mayor a d, es decir, es mayor a esta distancia d, estoy acá en el dibujo, lo que significa es que estoy en el caso 1. Y esas serían las dos estrategias posibles. Es decir, con cualquiera de las dos estrategias que yo encare, voy a poder descubrir si estoy en el caso 1, choca con la pared, en el caso 2, choca contra el piso. Cualquiera de estas dos estrategias que sigamos, vamos a descubrir si estamos en un caso o en el otro, si choca con la pared o con el piso. En el inciso C, lo que nos pide es hallar el tiempo y la velocidad con la que choca, ya sea con el suelo o con la pared de enfrente. Es decir que claramente el resultado va a depender de lo que nos dio en el inciso B, sea que estoy en el caso 1 o en el caso 2. Ahora, suponiendo que estoy en el caso 1, comencemos por el caso 1, ¿cómo calcularía la posición final? El tiempo final. Y bueno, como ya dijimos, si estoy en el caso 1, la posición final en x va a ser igual a 30 metros, por lo que yo de la ecuación 1, fijando los 30 metros, voy a poder calcular el tiempo final. Fíjense que la única incógnita que tenemos es el tiempo final. Así que x final va a ser igual a d, y esto va a ser igual a b0 por el coseno de tita por t final, y de acá podemos calcular el t final directamente, ¿sí? Que va a ser igual, lo podemos despejar de ahí y vemos que nos va a dar como d sobre todo esto, b0 coseno de tita. Si estuviésemos en el caso, en vez del caso 1, en el inciso D nos hubiese dicho que estamos en el caso 2, ¿cuál es la condición de caso 2? Que el i final es igual a 0. I final es igual a 0. Que sería igual a toda esta ecuación 2. ¿Sí? Toda la ecuación 2 igualada a 0. Entonces nosotros directamente acá, de la ecuación 2, que la ecuación 2 es un polinomio de segundo orden, lo podemos calcular directamente por Bhaskara. De Bhaskara nos va a dar un t final, en realidad nos va a dar dos t final, uno positivo y uno negativo. El que a nosotros nos conviene, el que nos sirve, mejor dicho, es el positivo, ya que es el único que tiene sentido físico. Un tiempo negativo significaría que estamos volviendo el tiempo, cosa que no es posible. Así que acá el tiempo final debería ser el que es mayor que 0. Y así podríamos calcular el tiempo final que nos pide. Entonces, para ese tiempo final tenemos que calcular la velocidad final. ¿Cómo calculamos la velocidad final? O la velocidad en ese tiempo t final. Y de la definición de velocidad.
tenemos que definición de velocidad. La definición de velocidad que nos dice que la velocidad, y la voy a escribir en negrita para diferenciarlo de un vector a un módulo, en este caso es un vector, va a ser igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, que para nuestro caso particular, ¿qué sería? Plantear las componentes. Va a ser la derivada de la posición en x respecto del tiempo, la derivada de la posición en y respecto del tiempo. ¿Cómo calcula la derivada de y respecto del tiempo y la derivada de x respecto del tiempo? Y ya tenemos las ecuaciones temporales. La posición de x en función del tiempo, la posición en y en función del tiempo. Fíjense que acá lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Para este caso tenemos que la derivada de x respecto del tiempo va a ser b0 por el coseno de tita y la componente en y de la velocidad, o la derivada de y respecto de t, va a ser la derivada de esta ecuación, de la ecuación 2 respecto del tiempo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos b0 por el seno de tita menos g por t. ¿Sí? Entonces ya con la velocidad, por la definición de velocidad y con las ecuaciones temporales del movimiento, ya podemos deducir cómo es la velocidad en función del tiempo. Lo único que nos restaría hacer es reemplazar el tiempo final calculado, ya sea para el caso 1 o para el caso 2, en la ecuación de velocidad, y ya obtendríamos la velocidad en las coordenadas x y y. Fíjense que la velocidad en x es siempre positiva, parece que no importa si es caso 1 o caso 2, y lo mismo pasa con la velocidad en y, que va a ser en este caso siempre negativa. De hecho, si venimos al dibujo que teníamos hecho acá, y sabemos que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, y tenemos la trayectoria dibujada acá. Si la dibujamos en cada posición, por ejemplo acá, la velocidad nos daría algo así, y para el caso este de acá, la velocidad nos daría algo de esta forma, con esa dirección. Fíjense que en ambos casos, sea caso 1 o caso 2, la componente de la velocidad en la dirección x apunta hacia la derecha, quiere decir que es positivo según nuestro sistema de referencia, y la componente en y apunta hacia abajo, tanto para el caso 1 como para el caso 2. Según nuestro sistema de referencia, eso va a ser negativo, que es justamente lo que nos dice el resultado final acá. Entonces el inciso C hallar el tiempo y la velocidad con la que choca, ya sea con el suelo o con la pared, y en el inciso D nos pide hallar la posición en que se encuentra cuando su velocidad forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. Y si el ángulo es de 80 grados, es decir, que en el medio, suponiendo que estoy dentro de la trayectoria del movimiento, sabemos que dentro de esta trayectoria, ya sea C1 o C2, el tiempo que transcurre desde que la pelota se despegó del techo hasta que tocó, sea la pared o el suelo, demoró un tiempo t final, ¿sí? Que lo calculamos en el inciso C. Es decir, que para el inciso D tenemos que tener en cuenta que el tiempo
va a estar entre 0 y el t final que ya habíamos calculado anteriormente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corroborar si para esos 50 grados u 80 grados existe, porque puede ocurrir de que en realidad esos 50 grados u 80 grados estén matemáticamente fuera de la posible trayectoria, es decir, por aquí abajo o por este lado. Si está el tiempo dentro de este tiempo final, quiere decir que estoy dentro de las trayectorias posibles y existe. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Eso tendríamos que plantear la velocidad en una posición genérica dentro de las posibles trayectorias. Si analizamos una posición genérica cualquiera, volvemos al dibujo. Por ejemplo, una velocidad que tenga en esta posición va a ser la tangente algo así. Podemos definir respecto de la horizontal, que va a ser más o menos ahí, un ángulo que le vamos a llamar un ángulo alfa. ¿Cómo calculamos ese ángulo alfa o cómo podemos relacionar ese ángulo alfa con la velocidad? Y bueno, fíjense que la componente en y, el módulo de la componente en y dividido el módulo de la componente en x nos va a dar la tangente de alfa. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer directamente así. Como que la tangente de alfa va a ser igual al módulo de la b en x, en y, perdón, dividido el módulo de la b en x, que fue lo que dedujimos ahí del dibujo. ¿Sí? La componente vertical dividido la componente horizontal en módulo va a ser igual a la tangente de alfa. Si hacemos ese reemplazo de la velocidad que habíamos obtenido anteriormente, vemos que la componente en y va a ser, vamos a agrandarlo si se ve mejor, tenemos que va a ser el módulo de esta, que va a ser b0 por el seno de tita, sí, por t, va a ser b0 por el seno de tita, no por t, porque no está el t acá, más g por t, dividido el módulo de la componente en x, que ya por sí es positivo, que va a ser b0 por en vez de seno va a ser coseno de tita. Bien, fíjense que de esta ecuación tenemos que la tangente de tita, la tangente de tita de alfa, la tangente de alfa va a ser, para nuestro problema, puede ser 50 grados u 80 grados. Fíjense que depende solamente del tiempo, es decir, que de esta ecuación directamente podemos calcular el tiempo para el cual el ángulo alfa
vale sea 50 u 80, es decir, de acá ya podemos calcular el tiempo, ¿sí? Es facilísimo calcularlo. De esta ecuación podemos calcular el tiempo final. Una vez que calculamos este tiempo final, debemos compararlo con el rango posible físicamente. ¿Sí? No olvidarse que el rango posible físicamente es este rango que está acá, y lo vamos a marcar. Es este. Ese es el rango posible físicamente. Es decir, calculamos esta ecuación del tiempo, reemplazamos esto o verificamos que esté dentro de este rango, y si está dentro de este rango existe, y una vez que tenemos este tiempo lo podemos reemplazar en las ecuaciones temporales del movimiento para encontrar la posición, que es lo que nos pide, hallar la posición que se encuentra cuando la velocidad forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, o en el caso de 80. Repasando, podemos reemplazar el ángulo ya sea 50 u 80 acá, vemos que solamente depende del tiempo, calculamos el tiempo de esta ecuación, comparamos con el intervalo que es posible físicamente, y si se cumple, que está dentro de este intervalo, podemos reemplazar este tiempo en las ecuaciones temporales del movimiento y podemos calcular la posición. En el caso de que no esté acá, no pertenezca a este intervalo, significa que no es posible físicamente que eso ocurra. Ahora lo último que nos queda, que es armar las ecuaciones temporales del movimiento, pero gráficamente. Nos pide la x de t y la y de t. Vamos a hacerlo uno arriba del otro. Vamos a hacer la x de t y la y de t. En ambos casos tenemos el tiempo y la posición x e y. Tenemos tiempo en este eje, la posición en x la vamos a graficar acá y la posición en y la vamos a graficar por acá. ¿Sí? Positivo hacia arriba, positivo hacia arriba, y el tiempo positivo hacia la derecha, es decir, avanza el tiempo hacia la derecha. Bien, si nosotros graficamos esto, sabemos que en x tenemos x arranca desde x igual 0 y como límite superior tiene la posición D. Eso lo vamos a marcar con un color rojo, indicando que ese es nuestro límite superior. No nos podemos pasar de la posición D igual a 30 metros. Y en el caso de la y, sabemos que en y no nos podemos sobrepasar de y igual 0. ¿Sí? Sabemos que inicialmente arranca desde h, pero bueno, ahora vamos a graficarlo. En el caso de las x, si miramos la ecuación del movimiento, vemos que es una recta con ordenada al origen en 0, una recta con ordenada al origen en 0,
y que tiene pendiente positiva, así que va a ser algo como esto acá, por ejemplo, ¿sí? Esta gráfica que me está diciendo, fíjense que X lo hice que toque en D. Si llega a tocar D, significa que estoy en el caso 1, ¿sí? Esto sería el tiempo final. Este sería el tiempo final para el caso 1. Este es el T final para el caso 1. Escribirlo en negrita. Este vendría a ser ese tiempo final para el caso 1. Estoy suponiendo que llega justamente a D, caso 1. Para el caso 1 vemos que la posición final es en I positiva, así que si yo grafico eso, tenemos que posición inicial en I es igual a 0. Posición inicial en I, mejor dicho, posición inicial en I es H. Vemos que la velocidad inicial es negativa, así que va a tener pendiente negativa y va a empezar a disminuir la altura hasta llegar, para el caso 1, hasta este tiempo del caso 1, va a llegar a una posición en I positiva, real. Vamos a exagerar un poquito, algo así, hasta acá. A ver, vamos a hacer más prolijo, hacer algo así. Tiene forma de parábola, cóncava hacia abajo, justamente porque la derivada o la derivada segunda es negativa. Tiene velocidad inicial igual a es negativa y la posición inicial coincide con H igual a 60 grados. Esto sería el caso 1. Para el caso 2, ¿qué es lo que nos pasaría? Bueno, para el caso 2 vemos que en realidad el límite es igual a 0, es decir, que va a tocar el suelo antes, es decir, sería una parábola también. La vamos a dibujar de color naranja. Va a arrancar con la misma pendiente inicial, pero va a ser, ahí se va a frenar, va a tocar el suelo en este tiempo que le vamos a llamar tiempo del caso 2, tiempo final del caso 2. Es decir, que este sería el tiempo final. Este va a ser el tiempo final para el caso 2. Y para este tiempo final, la posición en X no va a ser D, sino que va a ser menos la D. De hecho, podríamos graficarlo igual que esto, ¿sí? Podría ser una recta naranja, que sea esta superpuesta para el caso 2. Caso 2, escrito con naranja, caso 2.
Caso 2, que claramente la distancia es menor a D. Es menor a D. Fíjense que la posición final es mucho menor a D. Acá quedaría graficado. Esta sería la posición final para el caso 2. Bueno, entonces así quedarían los gráficos hechos. Ya estarían todos los incisos respondidos. Así que eso sería todo.